Una mujer realizada también es una mujer que tiene una relación exitosa con sus hijos y estamos llamadas a tenerla. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo imprimir el carácter de Cristo en tus hijos? ¿Puede una mujer casada ser quien manda en casa? ¿Sabes lo que le está afectando a tus hijos para tener una formación integral? Tener una relación exitosa con los hijos tiene todo un cómo y un manual que nos explica punto a punto. ¿Quieres saber cómo? En breve iniciamos. Hola niños y niñas de City Kids, de nuevo soy yo saludándote e invitándote para que continúes conectándote a nuestros recursos virtuales por medio de la plataforma de Teams a las 5 p.m. Será un tiempo muy especial para divertirnos y para aprender cosas nuevas. Este mes en particular aprenderemos un tema muy interesante y es el Espíritu Santo y sus frutos. Debemos conocer a la persona del Espíritu Santo y todos los frutos que nos ofrece. Así que si estás interesado, conéctate a las 5 p.m. por la plataforma de Teams. Y si tú eres mamá o papá que me está viendo, te invito a que animes a tus hijos para que se conecten a nuestras reuniones. Son tiempos muy especiales en donde aprendemos y sobre todo convivimos como amigos. Si necesitas más información, no dudes en escribirme o en escribirle a líder Ricardo para mandarte el link en donde nos conectaremos. ¡Hasta luego! Hola familia, buenas tardes. Somos Caín Preciado y Carla Costa. Y queremos invitarlos a que se unan al grupo de emprendedores que es los lunes cada 15 días a partir de las 7 de la tarde en nuestra red virtual de Teams. Que aquí lo pueden ver y los invitamos también a que todo aquel que quiera emprender en algo de la mano del Espíritu Santo, este es su grupo. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos invitarlos a este grupo de matrimonios que tenemos todos los viernes. Hablándoles un poquito de nosotros dos, pues somos un par de perdonadores que seguimos reescribiendo nuestra historia y aquí mi esposo les va a hablar un poquito de los beneficios. Así es, amigos. Pues yo no sé cómo estés en tu matrimonio ahora, no sé cómo estuviste en el pasado y no sé a dónde quieras llegar en tu matrimonio. Lo que sí te puedo decir, que si hoy tienes problemas, en esta escuela en la que te estamos invitando, hay manera de solucionarlos. Henos aquí. Nosotros dos pasamos por algo muy fuerte. Y después de que Dios nos ha perdonado y hemos aprendido de cómo salir adelante, aquí estamos yendo a esta escuela. La escuela donde nunca nos graduaremos, pero que todos los viernes estamos ahí. Así que estás invitado, tú, tu pareja, están invitados. Aquí hay manera de solucionar esos problemas, aquí hay manera de aprender. Bienvenidos a los que estén acá.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Bueno, cuando hablamos de provisión a todo nivel. Ahora, si mi mejor amigo no es mi esposo, poseemos problemas, ¿verdad? Si me queda más fácil escuchar a mi amiga 3 horas, pero no puedo escuchar a mi hijo 5 minutos, poseo problemas. En pocas palabras, la familia sí puede quedar huérfana emocionalmente, porque todos buscamos lo que nos falta afuera. ¿Qué nos sucede? Si vamos a un curso prematrimonial, yo en lo personal pues no creía mucho en la institución del matrimonio, y pues total, si iba a un curso pues me iban a enseñar primero cómo divorciarme, y pues la noticia de la semana es que ya te puedes divorciar online. Así que si hablamos de institución, algo desechable, yo les quiero preguntar hoy, ¿vale la pena creer en la institución familiar? Por supuesto, claro que sí. La familia es una bendición y esta cumple un papel bastante importante en la formación del carácter de una persona. Influye también en positiva o negativamente para que las personas puedan tener este aprendizaje y el enseñar lo que son los valores, la seguridad y la confianza en sí mismos. En la vida va a haber momentos que son pues muy agradables y va a haber también momentos que van a ser pues muy duros y difíciles para salir adelante. Pero la familia es el vínculo que provee este sorteo de sentimientos, de situaciones, por muy difícil que parezca. Y las actitudes básicas hacia Dios, hacia la vida, hacia todo aquello que nos rodea, incluso para todo lo que son los valores espirituales y que son también los morales, lo de la vida, pues todos los padres hemos cometido errores. ¿Quién no los ha tenido? Y vaya que a veces la frase que más nos podemos decir es: si pudiera regresar el tiempo, si pudiera volver atrás, ¿cómo yo haría esos cambios? ¿Cómo volvería a tomar pues esa situación para hacerla bien, correcta, o haber hecho esto para no haber dañado a mis hijos? Pero desafortunadamente pues ya no se puede hacer eso. Y pues por lejos que quedamos, no nos estamos ahí en esa cárcel de la culpa, en el remordimiento, en el hubiera hecho, que eso nos carcome el interior. O a veces humanamente lo último que nos queda es decir, voy a llevar a mi hijo a terapia porque ya no hay de otra, ¿no? Y dejamos a nuestros hijos en manos de personas que pues sí tendrán el conocimiento psicológico, pero pues eso no es importante, sí, pero cuando no está Dios de por medio, o sea, todo es vano. Y el integrar a nuestros hijos en unos sentimientos sanos, pues conlleva a también tener nosotros una congruencia en nuestra forma de actuar, ¿verdad? Y la formación de los hijos no es delegable a nadie. A veces nos dan los mejores consejos de los colegios, que son los más caros porque pues son los más buenos, entre comillas, o también llevar a nuestros hijos a que los cuiden pues personas que para nosotros pueden ser las mejores, como los padres, los abuelitos, pues, los tíos, una nana que los conocemos de años, pero ninguna de estas personas tiene esa capacidad para tomar esa responsabilidad que tienen únicamente los padres para formar a sus hijos. Y pues bueno, vamos a ir a la Biblia en Proverbios 23, 13, 25, que nos dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada.
Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre, tu madre, y gócese la que te dio a luz. Bueno, en todos estos versículos, pues nos dice, cuando éramos niños pudimos haber sido dañados, y a veces por quedar bien con las demás personas hacemos caso a cosas que sabemos bien que no están correctas, pero nos jala mucho el hecho de ser aceptados, la aceptación por los demás. Y como padres tenemos que formar bien a nuestros hijos, como lo dice aquí su palabra, para que vamos a toparnos con este tipo de personas, y nuestros hijos sabemos bien que ahorita en la actualidad está peor la situación. Si puede los TikTok o esos tipos de mensajes influenciar a nuestros hijos cuando no hay incluso contacto físico, o sea, más que puro pantalla o mensajes, cuánto más una persona puede causar daño a alguien cuando está en contacto físico. Entonces nuestros hijos con unos valores bien implantados a través de los papás, pues pueden ahorrarle muchos problemas a nuestros hijos, ¿sí?, en su crecimiento. Y pues los padres, como lo decimos, son los modelos para los hijos, y los hijos van adquiriendo estos valores por imitación. Aparte que también ellos pues interiorizan todos los valores de los papás. Y pues hemos cometido nosotros el pensar que nosotros como papás pues ya lo sabemos todos, y cometimos errores pues no necesitamos la corrección ni mucho menos, pero nosotros tenemos que empezar a hacer ese cambio, a reconocer todos nuestros errores, esas cadenas que nos están llevando a cometer los mismos errores que quizás nosotros criticamos de nuestros padres, y para poder nosotros empezar a nuestros hijos con la misma enseñanza bíblica, que nos vamos a empezar a acercar a esa fuente que es la palabra de Dios, para nosotros tener esa dirección que en la palabra de Dios encontramos, esa valentía que también nos va a dar el Espíritu Santo para poderla ejecutar con nuestros hijos, porque a veces somos muy blandos y, ay no, pobrecito, porque pues le va a doler, ¿no? O no lo voy a llevar al parque. Entonces eso lo que va a ayudar es a darnos la valentía para nosotros poder darle a nuestros hijos una formación integral que los va a desarrollarse para toda la vida. Sí, bueno, Leti, muchas mujeres han de estar inquietas por sus hijos, ya sean pequeños, adolescentes, en fin. Y si uno siente o percibe como cansancio a veces, como emocional, como que ay, yo no sé qué hacer, hasta físico, de todo. Y pues la pregunta que siempre hacemos cuando llegamos a consejería o no, a mí me preguntaron es, bueno, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Y yo creo que el 90% de las mujeres decimos, la prioridad, mis hijos, uh-huh. ¿Sí? Mis hijos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué me dirías tú frente a eso? ¿Qué dirían ustedes si yo digo la prioridad son mis hijos? ¿Qué me dirían ustedes? No, pues creo que la prioridad primera es Dios. Ajá, es la búsqueda, es sí. La búsqueda de Dios. Muy en un déficit terrible. Estamos agotadas de no saber qué hacer cómo orientar a un hijo, cómo acercarlo a Dios. Estamos muy como abrumadas. Nosotros tenemos que ir a una cuenta, a unas regalías celestiales, para entender que la prioridad es mi relación con Dios. Primero él y yo, luego mi esposo y luego mis hijos. Quiere decir que para yo poder ser efectiva con todo lo que nos platicaba Leti acá en Proverbios y todo lo que ella nos dice, tengo que ir a las prioridades, porque tener prioridades es saber decisiones. Si no, nunca voy a saber qué hacer. Pero
bajando un plano que ya hemos hablado de la relación con Dios, pasemos a un poco al plano de mi relación con mi esposo, de los roles, de todo eso, porque nos vemos enfrentados a secuelas de machismo, ahora pues de una corriente ultra mega feminista, que obviamente defiendo los valores y derechos de la mujer y estoy en contra de los prejuicios machistas y en fin, pero que pues, híjoles, no está ayudando a la formación de los hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Sí, nos tenemos que ir en contra de la corriente de tantas tendencias. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, Pau, yo creo que el machismo preponderante no es ninguna solución, así como tampoco lo es el feminismo que estamos viendo ahora, ¿no? Un feminismo radical. Si bien empezó el feminismo como una oportunidad para que la mujer creciera, que pudiera salir de casa, de votar, de tener una equidad como ciudadana, yo creo que a todos nos parecía muy correcto. Quizá también tomarle un poco más de valor en sus dones, en sus talentos que podía hacer fuera de casa, también estaba bien. Pero ahora ya vemos un feminismo donde se ha vuelto una guerra, donde la mujer radical, feminista, quiere hacer pisotear la figura paterna, muchas veces por resentimiento hacia un hombre. Yo me doy cuenta mucho en las historias de vida de estas personas que se la llevan muy mal con los hombres, o sea, ya no es ni siquiera mi oportunidad de trabajo, mi inteligencia, mi sueldo, todo lo que ellos argumentan, ¿no? Es un feminismo donde se convierte en guerra, donde quieren absorber absolutamente todo y ser mejores en todo, que jamás ha sido la intención de Dios poner esos planes en nuestras vidas, sino que simplemente esto va supuestamente evolucionando, que para mí ha sido una catástrofe, ¿no? Ahora, ¿cómo debe de ser un matrimonio? Un matrimonio donde hay un esposo o una esposa. La situación es que debemos poner un líder, y el líder dice Dios que tiene que ser el varón. Muchas veces el varón, por comodidad o por causa de su temperamento, cede el liderazgo a la mujer, y desde ahí comenzamos mal. En mi historia personal, durante 10 años de matrimonio tratamos de hacer esto, o sea, donde al principio fue una lucha de poderes, donde yo me sentía vencedora y yo decía, si yo tengo más capacidad para mandar en el negocio, para tomar ciertas decisiones, pues sobrepasaba por encima todo lo que mi esposo quería o intentaba hacer. Fueron años muy catastróficos, y conforme aprendí de la palabra de Dios, fui entendiendo mi lugar, un lugar que a veces la sociedad te quiere imponer, o el matriarcado, o tu historia de vida. Ahora, los últimos 4 años hemos vivido e intentado vivir bajo la palabra de Dios, bajo el manual de vida, donde dice que el hombre tiene que ser el líder de su casa, tiene que ser quien tome las decisiones, quien tiene... Nunca la mujer, una mujer callada, una mujer que se haga a un lado. Claro que puedes participar, pero siempre debe haber una persona que tome las decisiones importantes. ¿Y cómo debe ser un líder? Un líder hombre, la cabeza de familia, pues siempre tiene que ser una persona que busque agradar a Dios, primero y antes que todo, y después tiene que satisfacer las necesidades de su familia. No puede ponerse en un plan de dictador, de decir yo soy quien manda aquí y no me interesa los sentimientos de nadie, el temperamento de nadie. Es decir, a lo mejor un hijo necesita más amor que otro, a veces uno más disciplina que otro. Uno como, bueno, los hombres como líderes de familia tienen que entender eso. También yo creo, Sandrita, que por eso es que tenemos también dificultad para acercarnos a Dios, porque si nos dicen que Dios es un padre que dirige nuestra vida y la visión de padre está tan envenenada o quizás tan dañada como lo es la del amor, el matrimonio, la fe. Entonces yo creo que es momento de ir a Dios y decirle, Señor, si yo tengo como esta imagen, porque como que yo me tengo que casar y permitir que Él sea el líder,
qué miedo, ¿no? O sea, bueno, tantas cosas que pueden, o como tú decías, que fueron como, obviamente tú no lo hacías con el fin de dañar a nadie, pero lo hacías con el fin de que las cosas salieran adelante, ¿sí? Entonces yo creo que es tiempo de reconsiderar la visión que tenemos de papá. Así es. Y mira, les invito a leer el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer sea como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces, un hombre tiene que ser un líder amoroso. No funciona en todas las veces que sea una persona autoritaria. La mujer siempre será muy necesitada de amor. Cuando ustedes, varones, vean que no está fluyendo la relación, siempre pregúntense cómo estoy amando a mi esposa o qué es lo que le está faltando desde el amor. Creo firmemente que una mujer que se siente amada será una proveedora también de amor. Si una mujer se le habla a gritos, si una mujer se le habla, se le maltrata, pues ella será un fruto seco, no tendrá mucho para dar. Entonces usted pregúntese, si yo no tuve una familia feliz, ¿qué es lo que quiero hacer de mi familia? No importa quién nos esté viendo, si sus hijos tienen 40 años, usted siempre tendrá la autoridad de ser una guía para ellos. No se guarde para sí los consejos, los buenos consejos de cómo llevar un matrimonio. Hijo, yo creo que no está bien como le estás hablando a tu esposa. Hijo, es tu familia, pero yo creo que tus hijos necesitan más disciplina. No pueden estar todo el día con un celular, no pueden estar todo el día fuera de casa sin que tú sepas con quién están. Así tengan 18, 20 años y ya se estén manteniendo solos, o sea, usted sigue teniendo autoridad sobre de ellos. Igual no les va a resolver toda la vida, pero tiene que ser una guía. Para eso Dios nos puso como padres de hijos. Confía plenamente en nosotros, y sí, tenemos que confiar en la capacidad de influencia y de impacto que tenemos sobre los hijos. Yo tengo padres que ya tienen más de 60 años y todavía siguen siendo de gran influencia en mi vida, en su relación, sin importar los errores del pasado. Lo valioso es la capacidad que Dios les ha dado para restaurar su valor, su rol, el amor propio hacia los hijos. Entonces sí, de esto se trata. Dios también delegó en el varón la autoridad y la responsabilidad de ser cabeza de familia. Vamos a leer 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Nos tiene muy fácil el manual de vida cuáles son nuestros roles en la familia. Si tu mujer no tienes un varón a tu lado, claro que te corresponde ser cabeza de familia, y tener mucho cuidado que muchas mujeres a la persona que es el mayor de sus hijos a veces lo quieren poner a la par de uno, de decir, bueno, él es el mayor y pues él me va a ayudar a proveer, a guiar. No, siempre debe de ser un hijo y nunca debe de suplir el liderazgo de un hombre que está ausente, por ejemplo. O sea, es el peligro de reemplazar alguno de los padres en su función y en su psicología, ¿no? Que a veces el hijo crece con la necesidad de llenar el vacío del papá o de llenar el vacío de la mamá. Así es. También el varón debe amar y cuidar a su esposa. Vamos a Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También
nos llama el manual de vida a tener a los hijos en sujeción. Vamos a Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y por último, también nos dice que un hombre no debe de abandonar a su esposa. Como hemos visto en últimos tiempos, donde el hombre se da la permisividad de caer en un matrimonio, en otro, y va por la vida acumulando relaciones, noviazgos, matrimonios, creyendo que se ha equivocado una y otra vez, cuando en temas pasados hemos visto, ¿no?, cómo un varón no llega a saber amar, no se da la oportunidad de aceptar a una persona con todos sus errores y con todas sus ¿cómo se dice? Debilidades, sus defectos. No, al contrario, con todas sus virtudes. ¿Atributos? Primero con todas sus virtudes y después con todas sus dificultades y sus debilidades de una mujer, ¿no? Sino que dicen, bueno, esta relación ya nos sirvió y vamos a la que sigue. Vamos a leer entonces Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, aquí el llamado es para ambos. Te llama a reconciliarte con tu marido. A mí me preguntan, pero es que yo ya tengo 2 años de separada, es que yo tengo, y yo les digo, así estuviera divorciada. Cuando uno se plantea y se saca el compromiso de decir, voy a recuperar a mi familia, nunca es tarde, mujeres. De verdad que les hago un llamado a que siempre, nunca es tarde para que reconciliemos la familia, los hijos, el esposo, y aunque ya no se diera posible la reconciliación, que a veces ya tienen otra persona, alguna de las dos partes, sin embargo la reconciliación nunca es negociable. El no tener odio hacia la persona que fue el padre de sus hijos, a no tenerle todavía un resentimiento, a desearle cosas malas, a verlo como una competencia de decir, mis hijos me tienen que amar más a mí porque yo no fallé, yo no fui la que me salí de casa, yo no fui la que dejó de proveer. Sé que las situaciones se pueden tornar muy difíciles cuando el hombre es quien sale y quien abandona el hogar. Sin embargo, el amor de Dios nos invita a que estemos bien siempre, en cualquier condición. No dice, a menos que tu esposo te haya abandonado. O sea, a pesar de todo, la mujer tiene que sanar para poder y seguir ser dadora de amor. Sí, incluso eso que mencionas tú se da aún cuando no hay divorcio, cuando no hay separación. Ese rencor y ese resentimiento, como no tenemos dónde sacarlo, dónde curarlo, pues ahí están los ojitos y los oídos que siempre están escuchando, ay, tu papá tal cosa y tal otra, pero pues dañamos mucho, deterioramos la autoridad poca o no sé, que está tratando de ejercer. Entonces es muy importante ayudar y entender que la autoridad es responsabilidad. Y yo quisiera agregar algo con lo que decía Sandra, que cuando se separa un matrimonio o legalmente o simplemente se deja por un tiempo, lo que sea, recordar que cuando nos casamos hicimos una promesa ante Dios y es el de casarnos y estar juntos hasta que la muerte nos separe. Entonces, ante el mundo sí habrá leyes que sí permitan la separación, pero ante Dios nosotros seguimos casados, seguimos unidos. Entonces, el hecho es un vínculo eterno. Así de hecho, es. cuando hay el divorcio literal es como si tú te amputaras una pierna, un brazo y ya no te vuelve a salir, o sea, es algo que ya queda desgarra. Así ya es. queda la marca de por vida en la familia. Ya por último, en los roles, en un matrimonio, ¿cuál es mi rol como esposa? Se preguntarán muchas mujeres. La palabra de Dios nos invita en Génesis 2:18 a ser la ayuda idónea. Ese fue el propósito de Dios en la creación. Dice, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré una ayuda idónea. Y esa debe de ser nuestro estandarte. Cuando uno esté invitado a tener una idea feminista, decir, y de verdad así sería la ayuda idónea para mi hermano, para cualquier varón que yo tenga cerca de mi vida, ¿no? Si no tengo a lo mejor un esposo. Y la segunda también es respetar a su marido. Dice Efesios 5:33, por lo tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, hablábamos de que la mujer, su primera provisión tiene que ser el amor, y asimismo también el hombre debe de tener sus principales provisiones, el respeto. Cuando yo aprendí de esto, y alguna vez lo leía en un libro, decía, me sentí tan avergonzada cuando yo irrespetaba tanto a mi esposo, lo hacía menos, con palabras sinónimas le hacía ver como un tonto. Y dice la persona del libro, ¿no? Voy a su trabajo y veo que lo reciben con tanta cordialidad, que las secretarias le hablan con tanto respeto, cuando todos sus compañeros de trabajo se refieren a él con tanta autoridad, que me dio vergüenza como yo lo trataba en casa. Y cuando yo leía esta parte decía, bueno, voy a aterrizarlo a mi matrimonio, y digo, pues sí, yo que a veces tengo temperamento fuerte, que soy de palabras cortas, de palabras con que las digo con mucha facilidad, como con un tono de mandato, digo yo también. Creo que bastante hago y respetando a mi esposo con estas palabras, con este tono de voz a veces, ¿no? O a veces con este silencio, con estas miradas. ¿Cuántas veces no nos hemos visto envueltas en estas dificultades donde mi temperamento me hace excusa para yo ser irrespetuosa con los demás? Muy bien, entonces todo esto, digamos que a veces como cuando hablamos de cómo relacionarnos con los hijos nos enfocamos tanto, podemos devorarnos libros enteros de cómo ser buenos padres, qué hacer con un hijo así, qué hacer con un hijo asá, a qué terapia llevarlo, pero no se imaginan del alcance que tiene el nivel de respeto por nosotras y hacia el varón que esto tiene para los jóvenes y los niños, ¿cierto? Y bueno, pero ¿qué hacemos cuando el daño ya está hecho? ¿Qué hacemos cuando ya cometimos un error como matrimonio, cuando ya hubo daño en los hijos? ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, definitivamente nunca es tarde para poder corregir aquello que hicimos, como bien lo decía Leti, y volví a escucharlo con Sandra. Definitivamente, primero, pues nunca es tarde, tengan 18 o 20 años, recibir instrucción, ¿sí? Por otro lado, pues tampoco ninguna institución educativa ni nada por colegio, por muy bueno que sea, muy excelente, va a reemplazar nunca la función de un papá, nunca, ¿sí? Eso debemos tenerlo claro, porque Dios, a quien ha delegado la función de la educación y de la protección de los hijos, es a los padres, a nadie más le corresponde, y eso nos lo ilustra muy bien el Salmo 127, su versículo 3 dice: aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre, ¿sí? Como un regalo precioso, una bendición que te dio, y que al mismo tiempo pues te reta que no lo delegues, es tu bendición, tienes que cuidarla, ¿sí? Es básicamente lo que nos dice este salmo. Y bueno, definitivamente todo lo que uno haga en pro de esto a veces uno dice, ¿qué puedo hacer por mis hijos? Y como lo decía Leti, primordialmente Dios, o sea, en mi relación con Él, mi relación con mi esposo y a los hijos. Entonces, lo que tú hagas en tu vida, en oración, lo que hagas en tu vida en crecimiento personal, crecimiento espiritual, en fin, lo que tú hagas en
perdonar a tu esposo o a tu papá o a tu familia, lo que haya pasado en tu historia de vida, lo que tú puedas hacer en tomar decisiones y lo que puedas accionar el día de hoy. Eso es lo que en sanación vas a heredar a tus hijos, son las semillas que estás esparciendo para que finalmente crezcan y den fruto. Y si tú siembras la semilla en tu casa con tus hijos, eso que siembres, finalmente de eso mismo cosecharás. Los niños que han sido o que se criaron en una atmósfera de amor, en una atmósfera de respeto, donde realmente les den aceptación, pues son niños que van a dar justamente esos frutos, ¿no? O sea, no puedes pedir respeto si tú los agrediste, ¿no? Es súper importante esa parte. Bueno, aquí también quisiera mencionar algo que es importante, porque yo lo veo y son situaciones extremadamente dolorosas cuando uno como papá no tiene la visión de hasta dónde o hasta cuándo, sobre todo, porque hay funciones que nosotros como papás debemos cumplir, pero en ciertas etapas, como la niñez y la adolescencia. Hay otras que seguirán para siempre, ¿no? Como la autoridad, por ejemplo, ese tipo, o la enseñanza. Esa nunca va a terminar, así tengan los hijos y nietos también, pues uno debe estar ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué deberes son los nuestros como papás? Ser proveedores, corregir y disciplinar, ser modelo y ejemplo. ¿Y modelo y ejemplo hasta cuándo? Hasta pues siempre. Siempre. Y brindar amor y protección. En esto de ser proveedores, bueno, volvemos a la lectura con la que iniciaste, Paola. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La fe no es solamente, bueno, ahí termina el versículo, la fe no es solamente una confesión, sino una forma de vida, y cuando nosotros somos padres, definitivamente se ve reflejada esa unción en nuestra vida cuando educamos a nuestros hijos. Eso es definitivo. O sea, si hay fe, hay testimonio en la familia de que hay una fe andante. No puede haber nada incongruente ahí. Definitivamente sí nos equivocamos, somos humanos, pero dentro de esa misma fe y dentro de esa misma vida cristiana, uno puede entrar a decir, bueno, me equivoqué, y aceptar que se equivocó, y por qué no importa la edad que tenga el hijo, pues decirle, oye, me equivoqué, esto no estuvo bien por esto y esto, ¿sí? Y eso, y es válido y es totalmente sanador, tanto para la persona, para el hijo. Yo me pongo así cuando pues en mi casa sucedió de que mi papá, perdónenme por tal cosa, ¿sí? Pero tal otra, ¿no? O sea, hay cosas que uno a veces hace con buena intención, pero la forma en que las ejecuta es lo que está mal. Entonces, es válido totalmente esa parte, ¿no? Y entonces es donde toma forma esa palabra de Dios ahí en que se niega la fe si no se provee. Y aquí la provisión sería, pues no solamente la parte económica, como decías en un principio, sino la provisión espiritual, emocional, afectiva que debe haber con los hijos. La otra función, la de corregir y disciplinar, la vamos a encontrar en Proverbios 22:15, donde nos dice: y para toda la vida, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Cuando uno habla de corregir y disciplinar, habla de la parte de la ejecución de una enseñanza. Y eso es bien importante, porque una cosa son los principios, pero otra cosa es cómo yo
hago esos principios vida en mi casa? ¿Cómo hago que ellos los apliquen? Porque, vuelvo y repito, no es la intención con la que yo quiero que ellos aprendan a ser ordenados, ¿sí? Pues si yo los estoy acosando todo el tiempo, pues ya la ejecución es lo que me faltó, ¿sí? Entonces esa parte de corregir y disciplinar es súper importante porque es la ejecución de esos principios y es el entrenamiento, ¿sí? Entonces yo debo ser, pues al mismo tiempo también como muy metódica, o sea, si ya estoy viendo en mis hijos que tienen una constante falla en algo, ¿cómo puedo ayudarlos? La forma de ayudarlos en... Este es el principio, hijos, que a ellos les quede claro del por qué es bueno esto, adquirirlo como enseñanza y cómo lo hago. Entonces ya esa parte de disciplina y corrección sería, vamos a implementar tal estrategia. Cada vez que entres al baño vas a dejar esto de tal manera. Entonces, ¿dejaste bien? Sí, perfecto. Sí, o sea, tarea, palomita. Entonces, es muy importante esas estrategias, porque allí es donde está como el entrenamiento de ese disciplinar. A veces la palabra disciplina suena a algo fuerte, y lo es dependiendo de las estrategias que usemos con los hijos, pero sí es importante para ellos, o sea, ellos sí tienen que entender que no es lo mismo, o sea, dejar tirada la ropa o dejarla en el cesto de la basura, en el cesto de la ropa sucia, ¿sí? Claro que hay un ejercicio de, pues hay que dejarla en tal lugar, pero hay conciencia en ellos y hay una forma como de que lo hice, o sea, me requiere un esfuerzo, como el entrenamiento requiere un esfuerzo, pero que se va volviendo un hábito. Sí. Entonces es una ganancia enorme. Bueno, por otro lado, ser modelo y ejemplo, nos vamos a ir a Segunda de Crónicas 24:4. Es una historia muy bonita, es una historia, los invitaría a que la leyeran toda esa historia, es bien interesante porque realmente aprende uno mucho de esta historia de los reyes, pero esta en especial dice este versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Cierro ahí el versículo 4. Amasías fue un rey, y su hijo Usías, que es de quien están hablando, de que hizo lo recto a los ojos de Jehová. Él desde muy chico, muy jovencito, tuvo que asumir el reinado porque su padre muere. Usías, por ser muy joven, desde un comienzo empezó a buscar como quien recibir instrucción de alguien. Ya había tenido una instrucción importante, que había sido la de su padre, que se había esmerado en dejarles ejemplo, pero él por lo mismo sabía que iba a necesitar una directriz y buscó la de Zacarías, y así dice que reinó más de 50 años y siempre haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué edad tenía él cuando comenzó a hacer? Pues dicen que realmente él empezó a aprender de Dios y a buscar de Dios desde los 8 años, pero como que asumió el reinado, ya como que lo posicionaron a los 16, 17 años aproximadamente, pero él desde muy pequeño ya tenía esa visión de lo que veía hacer a su papá, ¿sí? Creo, Clau, que eso es lo que nos hace tener una relación exitosa con los hijos. El ejemplo. Sí, y también que me hace feliz entender que mi hijo puede tener serias responsabilidades desde muy joven, es decir, que tiene carácter. Puedo tener la mejor, pues obviamente, título, Harvard incluso, lo que sea, pero yo puedo decir, soy feliz porque yo en mi hijo veo carácter y un carácter forjado con bases espirituales. Entonces uno puede decir, misión cumplida, ¿sí? Dicen que los hijos son como saetas en manos del valiente, es decir, es una flecha, aquí está. La valentía de nosotras está en lanzar esa flecha alto,
¿Cómo lo visiono con Dios? ¿Cómo lo visiono como hombre o como mujer en su rol? ¿Cómo lo visiono respecto de la familia? Para ver qué tan lejos puede llegar. Pero si mi visión, como las gallinas, está a mirar el piso, pues voy a apuntar al piso y allá va mi hijo. Ese es el éxito. Y pues Josías es un claro ejemplo de este tipo de personalidades que desde los 8 años podía decidir bien independientemente del pasado, ¿no? Tenía carácter. Sí, cuando hablábamos en sesiones anteriores acerca de las mujeres controladoras, pues esto va muy relacionado con este punto, porque si tú no los dejas ser, pues ellos los anulas, nunca van a desarrollar un carácter, o sea, siempre van a estar dependiendo de ti, y es lo que decía yo al principio, de esas historias tristes de niños de 30, 40 años que todavía no pueden dejar el seno de la casa y tienen esa dependencia emocional de ahí, y tienen sus familias, y tienen su esposa y sus hijos, pero es un caos total, ¿sí? Bueno, y por último, la de brindar amor y protección, eso lo vamos a ver en Efesios 4:6. Este de Efesios también es trae mucha instrucción, Efesios 4, para nosotros como papás. Quiero referirme en especial, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Versículos antes, ahí cuando Pablo nos habla antes de hablarnos de la ira y de no provoquéis a tus hijos a ira, nos habla de que nosotros como padres no debemos tener con los hijos ni malas palabras, ni agresividad, ni maledicencia, sino que nuestro carácter debe estar moldeado como padres. Entonces, definitivamente sí es importante el hecho de que uno no tenga ni enojo, ni gritos, ni nada de eso, esas cosas a las que nos invitan antes de este versículo. Acosar a los hijos o estar como encima de ellos o querer que la instrucción que yo dé se dé de manera inmediata, como que no hay un entrenamiento, como lo que hablábamos hace un ratito, definitivamente hace que yo entre en conflicto. Entonces es donde uno tiene que entrar a evaluar si realmente aquí la instrucción es para mí o quien debe sanar aquí soy yo para poder dar esa instrucción, o es mi hijo el que no está haciendo bien las cosas. Entonces sí es importante que nosotros encontremos en Dios una provisión de disciplina para nosotros mismos, para que podamos imprimir ese carácter de bondad, donde los hijos se sientan corregidos pero amados. Es que es supremamente importante, porque recuerden que Dios aborrece el pecado pero no al pecador, y cuando tomamos esa dimensión de cómo es Dios como Padre, pues en esa misma dimensión debemos nosotros movernos, en esa misma sintonía, que no es contra los hijos, y ellos deben percibirlo de esa manera, porque nosotros de pronto en nuestro corazón tenemos otra intención, pero lo que ellos están viendo de nosotros es, si ven un grito y una palabra y alguien amenazador, o sea, si uno en la calle se encuentra una persona así musculosa, grande, tatuada y eso, y uno le da temor, ¿sí? Como que uno se hace chiquito con esa persona, y si se te viene encima y te grita, uno de verdad se siente aplastado. Imagínense los niños cómo lo ven a uno, porque uno en tamaño y en voz y todo, pues seguramente pues es más grande, o sea, se sienten atemorizados. O sea, la persona en la que debieran confiar, en la que debieran sentirse seguros, sienten todo lo contrario. Entonces es supremamente importante que nosotros sepamos que lo que estamos queriendo erradicar es la conducta y no el carácter de ellos, ¿no? Sí. Es moldear ese carácter. Quiero cerrar con esto, y es que la manera en que nosotros llevamos
nuestra mayor, aspiración como papás debiera ser llevar a los hijos a una madurez en todo plano, ¿sí? Una madurez en su relación con Dios, una madurez en su relación con las demás personas, una madurez en relación a sus responsabilidades, a sus deberes, al momento que está viviendo, si es un niño, pues un niño, si es un adolescente y finalmente pues si es un adulto en la totalidad de sus cosas, ¿no? Para que no sea uno quien esté respondiendo por las cosas de los hijos. Y eso que los lleva hacia esa madurez es justamente esa provisión que nosotros les damos, es ese amor y cuidado con que llevamos a ese niño a tener disciplina y a tener un corazón lleno del amor, y que ese amor sea reflejo de lo que debe ser un papá y de lo que es su papá del cielo. Es decir, la imagen de nosotros como papás debe ser para ese niño un reflejo del carácter y de lo que es el Padre Dios Todopoderoso. ¿Hace cuánto nos conocemos, Clau, Sandrita, Leti? Ya llevamos años trabajando la influencia que tenemos como maestros en la casa, es decir, pues la iglesia pequeña está en casa y es la iglesia más efectiva donde los niños conocen a Dios. Así que hemos invertido tiempo enseñándoles, instruyéndoles. Bueno, cuando son pequeñitos pues es espectacular enseñarles un pasaje bíblico, porque todo es aventura, es acción, es diversión. Pues el otro día Marco me decía: mami, es que hoy no leamos la Biblia, quiero acción. Y yo, pues buscamos un pasaje y nos disfrazamos de ninja y el pasaje era cuando Pablo y Silas salían de la cárcel y entonces tembló la tierra y entonces movíamos la cama y pues se rompió el candado y salgan, no sé qué. Y es muy lindo enseñarle a un pequeño, pero a un adolescente es otra historia, pero no le tengamos miedo. Está muy de moda decir: ¿cuántos años tiene tu hijo? Y no, ya está en edad de adopción, tiene 13 y así, ¿no? Como que, ay, no, la adolescencia, qué miedo. Pero no, o sea, todos van a tener quizás un momento así como de alejamiento, pero no tengamos miedo de esto. Los adolescentes no siempre son los más confundidos, no siempre son los más afectados, los más adolidos, no. También son la esperanza y pues es muy importante que tengamos este lenguaje de esperanza, que Dios nos dé sabiduría para adaptarnos cada quien a su hijo, porque no todos son iguales, pero cuando hablamos de proveer a los hijos, primero a la casa. Varios colegios han hecho un ejercicio con psicólogos, y es que, por ejemplo, en el Día de la Madre invitan a los niños que se sienten, porque los niños le van a preparar un alimento a la mamá, ese es el evento. Entonces los niños hicieron hot dog y se lo llevaron cada uno a la mesa a la mamá, y la intención del ejercicio era que la mamá compartiera el hot dog con el niño, hablara con el niño, con la niña, y de el 100% de los padres, bueno, poquitos, 3 quizás, se quedaron con los niños, el resto hicieron bolita las mamás y ¡pum!, los niños por allá con su hot dog o jugando, lo que sea. Pero eso es un vivo reflejo de lo que está pasando. La capacidad que yo tengo de involucrarme en un detalle, en un gesto, es algo que va a hacer cálido cualquier intento por comunicar, incluso un principio de Dios. Ahora, yo no quiero llenarles acá de recetas para ganar el corazón de un hijo para Cristo, así que tengo una invitada familiar que es mi suegra, que hoy nos va a contar cómo fue ganado el corazón de mi esposo para Cristo en la adolescencia. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al proyecto Perla. De verdad que me siento muy agradecida saber que
cuentan conmigo y saber que solo Dios es el único que puede cambiar vidas y transformar corazones. En esta tarde quiero compartirles algo muy bonito, en la cual para aquellas mujeres, para aquellas madres, para aquellas personas que creen que la iglesia, solo es ir a la iglesia, no, la iglesia se hace en casa. Yo tuve el privilegio de tener 4 hijos, pero siempre tuve un encuentro con Dios en mi casa con mis hijos, en el cual uno dirá, pues ya ellos están grandes, no buscan de Dios, pero uno desde que les enseñe desde su edad muy pequeña a buscar de Dios, nunca se van a apartar del Señor. Mi hijo Ricardo Anteliz, él de muy pequeño comenzó a conocer del Señor y siempre iba a la iglesia. En un tiempo ya cuando tuvo su adolescencia, pues no le gustaba y participaba, pero sin gusto. Pero el Señor es el que le llama. Hoy en día lo veo como un gran siervo, veo que es un hombre del Señor, pero él a su edad más o menos de 16, 17 años no quería nada con el Señor, pero el Señor volvió otra vez y le conquistó a los 18, 19 años y hoy en día es un pastor del Señor y yo siempre le doy gracias a Dios por eso, porque veo que cuando uno como madre o la familia entra en ese proceso con Dios, en ese proceso de que ellos tengan una comunión con Dios, el Señor es el que va restaurando vidas y el Señor es el que va a conquistar el corazón de nuestros hijos. Así es de que, mujeres, créanle al Señor cada día lo que Dios va a hacer en la vida de sus hijos, lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de los suyos. Nunca deje que en su casa no se busque a Dios, sino al contrario. Todos los días le clamen al Señor, tengan tiempos de oración con sus hijos en su casa. Creo que esta es una parte muy importante. Cuando mis hijos me ven orar, cuando mis hijos ven que mi mamá o que mi papá está buscando de Dios, pues ellos van a aprender a amar a Dios. Pero si mis hijos no ven eso en mi casa, pues ellos no van a aprender a amar a Dios porque no lo vieron en mi casa, no tuvieron ese ejemplo de mis padres y la educación espiritual no se le deja a ninguna institución, es en nuestro hogar donde se aprende, es con nuestros padres, es en nuestra familia. Yo literalmente siempre le digo, Dios es fiel, por lo menos en mi época, nunca vi a mi madre buscar del Señor, nunca la vi como consagrada, pero el Señor siempre tiene un propósito y hoy en día le doy gracias por eso, porque aprendí. No fue fácil acercarme a Dios, no fue como qué experiencia tan hermosa, no. Son batallas difíciles a veces, pero lo más hermoso de todo que es aprender que nuestros hijos siempre deben de estar con el Señor. Y ahora que veo a mi hijo, un pastor, enseñando la palabra del Señor, él siempre dice, la iglesia está en su casa, en mi casa es donde está la iglesia. Ustedes como padres, ¿qué tienen que hacer? Orar con sus hijos. ¿Qué tienen que hacer? Enseñarle a sus hijos los principios de Dios, porque cuando ellos comienzan a caminar en el parámetro del Señor, nunca se van a apartar del Señor. Y tendremos grandes hijos, grandes siervos, hombres y mujeres de gran ejemplo para la sociedad, que es lo que se necesita hoy en día. Entonces creo que en esta tarde pues le doy gracias a Dios por darnos el privilegio de estar en este lugar, de poder compartir para muchas personas que yo sé que necesitan una voz de aliento, que han dejado de buscar de Dios, que piensan que no, es que mi hijo hay que lo cambia una entidad, lo cambia, no, mi hijo con mi ayuda le voy a enseñar los principios y los valores de Dios, enseñándole cada día que hay que buscar a Él, leyendo la palabra de Dios. No nos dé miedo leer la palabra de Dios, que ahí es donde entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces Dios nos tiene que hablar duro, pero es importante aprender lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Entonces, esta es mi motivación en esta tarde. Solo les quiero pues invitar a que tengan su iglesia en su casa. Ahí sí, como dice la palabra de Dios, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre,
debemos de congregarnos, pero también que la iglesia sea nuestra casa, que nuestros hijos vean que nosotros oramos, que nuestros hijos vean que nosotros leemos las escrituras, que aprendemos a creerle a ese Dios maravilloso, porque Dios es el único que puede transformar y cambiar corazones. De resto, nadie lo puede hacer, pero cuando yo entiendo quién es Dios para mi vida, puedo enseñarle a mis hijos los valores, y muchos se acercarán porque verán que Dios es grande y maravilloso. Eso es lo que quiero compartir en esta tarde. Muchas gracias a todas las damitas que estamos acá por darnos el privilegio de compartir, de aprender un día más de su palabra, porque todo es para la gloria de Dios. Muchas gracias, señora Diela, por compartirnos este testimonio de vida y de esperanza. Y pues sí, a ti, mujer, te digo, hay esperanza para tu porvenir, para ti, para el de tus hijos, y se llama Jesucristo. Así que no desmayes. Sí, no tengas miedo de marcar límites, de reprender al hijo, pero todo esto hay que hacerlo con el conocimiento de la palabra de Dios, que es aplicar el amor en ellos. Sí, cuidar tu corazón de gran manera para que asimismo les enseñes a ellos a cuidar su corazón y a sentir que son amados y aceptados. Mujer, te invito a que vuelvas al lugar que Dios creó para ti, a ser la ayuda idónea para tu esposo. No compitas, no es una competencia, nadie tiene que ganar. Te invito a que así tengas 30 años de matrimonio, vuelve al lugar, vuelve a ser la ayuda idónea. Vas a ver que tu matrimonio va a fluir de una manera espectacular. Bueno, si les parece, vamos a hacer una oración final. Oremos. Cerremos nuestros ojos y digamos: Padre, te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias y bendecimos la vida de todas las personas que nos están viendo detrás de esta pantalla. Bendice sus matrimonios, Señor, dales un discernimiento para que sepan guiar a sus hijos, para que den fruto bueno y abundante. Señor, bendícelas, ayúdalas a ser la ayuda idónea de su esposo. Si son cabezas de familias, hazlas fuertes en su espíritu, Señor, que no tengan resentimiento, que no tengan odio. Libéralas del dolor, del abandono. Padre, te damos las gracias por los hijos de todas nosotras, todas las que estamos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a ser una guía correcta. No permitas que me duerma y que el mundo me los arrebate, Señor. No permitas que un día despierte y me arrepienta de tanto letargo, de tantas decisiones no tomadas, de ser permisivo o de ser extremadamente disciplinado. Ayúdame a mantener un equilibrio de amor y de disciplina correcto para tus ojos, Señor, no para darle gusto a nadie. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, seguimos con este ciclo de los esenciales para una mujer realizada, así que te esperamos dentro de 8 días, misma hora, mismo canal. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Sandra, Leti y doña Diela, que Dios les bendiga grandemente. Chao, chao. Adiós. Gracias. Si te llaman la atención los temas acá tratados, dale like o suscríbete. También puedes darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones.